Padre Celestial, que tu Santo Espíritu nos ayude en esta mañana, en esta hora. Aviva, oh Dios, el don de la predicación en mí. Lléname con tu Santo Espíritu y no permitas que mis defectos, mis prejuicios, mis resquemores o cualquier pecado en mi vida estorben tu bendita palabra. Y a mis hermanos, ábreles la mente, el corazón, solo para oírte a ti. Y sobre todo para tomar la decisión de obedecer tu bendita palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Empezamos entonces la tercera parte del sermón sobre el arrepentimiento verdadero, ¿no es cierto? ¿Por qué le hemos dedicado tanto tiempo a esto? Porque es muy importante que nosotros estemos seguros que hemos entendido lo que significa estar verdaderamente arrepentidos, o que estemos seguros de cuál es el arrepentimiento que Dios acepta, porque hay muchos arrepentimientos, hay muchos remordimientos en nuestra vida, pero no todos los remordimientos ni todos los arrepentimientos son los que Dios espera de nosotros. Acuérdense que Judas se confundió, se desesperó, vio que había vendido sangre inocente, quiso arreglar el asunto, fue a devolver las monedas de plata, los sacerdotes se las tiraron a los pies o se las rechazaron y a él solo le quedó un camino: ahorcarse. Nunca se le ocurrió que debía ir a los pies de Cristo y que Cristo lo perdonaría. Verdadero arrepentimiento. Y hemos estado alrededor de varias porciones bíblicas, pero una de ellas, la principal, es Mateo 7. Y quiero que busquen en sus Biblias Mateo 7 y estemos ahí un momento para arrancar esta última parte del sermón. Mateo 7. Y quiero, hermanos, que escuchen al Señor, escuchen la palabra. Pongan los ojos en el versículo 20. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces a veces nosotros decimos, bueno, esta expresión exactamente ¿qué significa? Significa que tenemos que ver en ellos el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El fruto del Espíritu Santo, bueno, sí, pero no nos salgamos del contexto. No nos salgamos del contexto de la lectura y meditemos de acuerdo al cuadro en el que está metido el Señor Jesucristo en su enseñanza. En el versículo 21, enseguida, Él dice, no todo el que me dice, alguien podría decir, no, la persona que dice Señor, Señor, da fruto, es un fruto bueno. Y más adelantico ustedes dicen que unos van a decir que profetizaron en el nombre del Señor, otro fruto. Qué buen fruto, profetizar, predicar. Allá en el púlpito el pastor Leonel, mire cómo da fruto predicando todos los domingos. Otros van a decir, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. Ahí estoy en el texto, sí. Estoy en el texto todavía del versículo 22. Y otros van a decir, Señor, y en tu nombre echamos fuera muchos demonios. Teníamos un poder extraordinario. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que me estás diciendo que no me conoces? Entonces quiero que relacionen, por sus frutos los conoceréis. Pero cuidado, hay que tener discernimiento para saber de qué fruto es que el Señor está hablando. Los frutos de una falsa piedad no están contemplados aquí.
Las cosas que usted puede imitar como cristiano, usted puede adoptar una conducta de cristiano, usted puede tener un lenguaje de cristiano, usted puede tener una actitud de cristiano, usted puede ser muy piadoso, pero eso no significa que es el fruto que Dios espera de usted. Aquí en este texto Dios le está diciendo, el fruto que yo espero de su vida se resume en esto. Miren lo que dice en el versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las que, yo quisiera que ustedes se metieran esa palabrita en la cabeza y no la olvidaran nunca, hace, con H, que viene del verbo hacer. Porque más arriba, en el versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, las preguntas retóricas, que no tienen que ser una costumbre ni una tradición, sino algo que nos sirve para ayudarnos en el entendimiento de lo que Dios quiere decirnos. ¿Cuál es mi actitud frente al Señor? ¿Qué es lo que yo hago como cristiano para agradar a Dios? No es ser religiosos. No es tener una envoltura de cristiano. Es algo mucho más práctico y es algo mucho más visible. Por eso el Señor está diciendo, por sus frutos los conoceréis. ¿Y cuál es el fruto? El que hace la voluntad de mi Padre. La pregunta obligada es, ¿yo hago la voluntad del Padre? Y vamos a ver si alcanzamos a examinarnos, porque es importante que entendamos si realmente nosotros vivimos arrepentidos. Porque, mis queridos hermanos, el arrepentimiento no es solo una vez en la vida. No vaya pensando, no es que yo me arrepentí en 1975. No, usted se arrepiente todos los días o está en la olla. Todos los santos días. Su vida tiene que ser una vida de continuo arrepentimiento. Su vida tiene que mostrar frutos de que usted realmente se arrepintió. Su vida, 24 horas, 7 días. Sus hijos en la casa tienen que verlo a usted como un ser arrepentido. Sus hijos tienen que entender de su testimonio personal que usted es una persona arrepentida. Cualquiera pues, versículo 24, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y ustedes saben el resto del texto, ¿no es cierto? Vino la lluvia, vinieron los vientos, vino la tempestad, vino el ímpetu, pero la casa ¿qué? Permaneció. Permaneció. ¿Qué hemos estado oyendo durante el tiempo de estos 3 sermones acerca del arrepentimiento? ¿Qué es lo que hemos venido oyendo? Hemos venido oyendo palabra, hacer, palabra, hacer, palabra, hacer. Ese ha sido el coro, el estribillo del sermón. Palabra y hacer, palabra y hacer, palabra y hacer. Hermanos, yo no estoy equivocado cuando les digo enamórense de la palabra de Dios. Yo no estoy equivocado cuando les digo vuélvanse fanáticos de la palabra de Dios. Aquí en la iglesia tengo varios fanáticos de fútbol. Eso respira un fútbol por todos los poros. Aquí yo tengo fanáticos del ciclismo. Aquí yo tengo fanáticos de las motos. Aquí yo tengo varias personas que tienen un gusto especial por algo. ¿Y cuál es el tema? Su fanaticada o su fanaticidad. Me inventé la palabra. Bueno, pero háganme un favor. ¿Cuál es el problema en que se vuelvan fanáticos de la Biblia?
fanáticos de las Sagradas Escrituras. Porque recuerden el Salmo 1, es el que medita en ella de día y de noche, el que va a florecer y el que va a dar fruto. ¿Quieren dar fruto? Mediten en la palabra de día y de noche. Serán como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. ¿Usted tiene a Dios como el cuerpo de bomberos? Que solo cuando hay crisis entonces corre y lo llama y le dice, Señor, apague el incendio. Y una vez que lo apaga, chao, qué bueno. Palabra. Vayan a Efesios, capítulo 1. Efesios, capítulo 1. Y vayan al versículo 13. Pongan sus ojos en el 13. Seguimos con el estribillo. Seguimos con el tema. Es mi mejor regalo de Navidad que les puedo dar en este año. Si ustedes quedan con el concepto de arrepentimiento bien clarito en sus vidas y lo ponen en práctica, claro está. Efesios 1, versículo 13. 1:13. En él también vosotros. En Cristo, ¿no? En Cristo también vosotros. Habiendo oído, ¿qué cosa? La palabra de verdad. El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo, ¿qué? Creído. En él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y yo quiero que ustedes, la palabra creído, pongan el verbo hacer. Habiéndola hecho, habiendo creído el evangelio, habiendo oído la palabra y habiendo creído el evangelio y habiéndolo hecho, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Porque si usted no obedece el evangelio, Santiago le recuerda otra vez, no son los oidores de la palabra, sino los hacedores. Ahora le pregunto otra vez, ¿usted es un hacedor de la palabra o solamente un oidor? Le encanta la Biblia, fascinante la Biblia. Pero yo le cuento una cosa, si solo se queda en la fascinación, se va para el infierno fascinado. No le puedo dar otro mensaje. No lo puedo engañar, no le puedo endulzar la vida, no es de otra manera. Y lo vamos a ver más adelantico desde las Escrituras. Entonces, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Espero que usted hoy pueda darle gracias a Dios en su corazón, porque puede decir, Señor, gracias porque tengo en mí el sello de la promesa. Evangelio igual palabra. Creer igual hacer. Poner en práctica diaria la palabra. Ustedes en Romanos 10 se acuerdan del versículo que dice, la fe es por el qué y el oír por la qué. Y acuérdense que hemos estado aquí estudiando que el arrepentimiento sin la fe no es posible. La fe y el arrepentimiento van junticos. ¿Cuál palabra? Vayamos a Primera de Pedro. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro 1. 30 segundos para encontrar. Primera de Pedro 1, versículo 23. 23. Los que ya encontraron, acompáñenme leyendo, por favor. Siendo renacidos ¿leyeron y escucharon con cuidado lo que está declarando la palabra de Dios aquí? Está diciendo que si ustedes creyeron y si ustedes se arrepintieron verdaderamente,
Dice, ustedes fueron renacidos, es decir, vueltos a nacer, no de simiente que se acaba, sino de una simiente que no se corrompe, que no se termina, que no se transforma, incorruptible. Y miren quién causó ese efecto, miren quién hizo eso del renacimiento suyo. ¿El poder de qué? De la palabra. Hermanos, perderemos nuestro tiempo si no comenzamos a poner la palabra de Dios como una de nuestras altas prioridades. Yo quisiera meterme en su cabeza, en su conciencia, porque todos tenemos ese chicle del chisme, ¿no? Nos gusta averiguar cosas de los demás. De uno no tanto, pero me gustaría poder entrar allá a su casa, así como un holograma, ¿no? Y mirar cuántas veces coge la Biblia. ¿Y a qué horas? Me gustaría saber cuándo Nico se levanta, qué hace. Que lo primero que uno hace es, ¿y después? Pero gracias a Dios yo no soy Dios, ni tengo ese poder. Y menos mal que no lo tengo, y menos mal que ustedes no tienen ese poder para meterse en mi vida y ver cuándo cojo yo la Biblia, porque me daría vergüenza. ¿Cuántas veces tomas la palabra? El Salmo otra vez dice, meditas en ella de día y de noche. Exagerado, pastor, ¿cómo voy a andar yo con la Biblia de día y de noche por todas partes, en el bus, en la buseta, en el carro, en el taxi, esperando el médico, esperando el banco? ¿Cómo? No, eso queda feo. Díganle eso al Señor, Él es el que dice, medita en ella de día y de noche. Yo no tengo nada que ver en eso. ¿Por qué? Porque es la palabra la que te hace nueva persona, lo que te renueva, lo que te hace de un nuevo nacimiento, de un nacimiento incorruptible, es la palabra. ¿Y por qué la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Vive y permanece para siempre. Mire lo que dice el versículo 24. El versículo 24 le está diciendo, esto es lo que es usted. ¿Sí? Esto es lo que es María del Carmen. Esto es lo que es usted, ¿no? Dice, porque María del Carmen es como hierba. Bueno, para que María del Carmen no se vaya a sentir ofendida, porque Leonel es como hierba. Porque todos los que están aquí en esta iglesia, en este momento que me están escuchando, todos son como hierba. Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Y hay aquí personas tan importantes que creen que el mundo gira alrededor de ellos y que no hay otro. Dice, ustedes son como la hierba, ustedes son como la flor de la hierba. Hoy son, mañana no son. Mas la palabra de Dios, la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Cada domingo aquí se esparrama la palabra y se los rocea con palabra y se los sumerge en palabra. Y tienen una cantidad de oportunidades de seguir en la palabra. Y la palabra será lo único que les garantice un renacimiento. Hagamos un buen ejercicio muy conveniente para nuestras almas y comparemos la cita que acabamos de leer en Primera de Pedro con Isaías 40. Vamos a Isaías 40, capítulo 40 y el versículo 1. 41. Y vamos a estar en ese capítulo un ratito. Dice, consolaos, consolaos. ¿Se acuerdan que yo les expliqué qué significa en la Biblia cuando repite la palabra?
hay familiaridad, hay intimidad y es importante, ¿no? Cuando el Señor le dice, Pedro, Pedro, ¿no? Simón, Simón, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. En el versículo 2 dice, hablad al corazón, y otras traducciones dicen, hablad con ternura a Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo, su lucha es ya cumplida, es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y viene el versículo 3 con el mensaje que le fue entregado a Juan el Bautista para preparar los caminos del Señor. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y entonces, ¿qué va a pasar? Se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. La boca de Jehová ha hablado. ¿Qué pasó con la primera venida del Señor? El Señor Jehová lo había hablado con anticipación desde Génesis 3:15 y a través de todo el Antiguo Testamento. ¿Qué es el Nuevo Testamento? El cumplimiento de lo que habló Jehová en el Antiguo Testamento. Se manifestó la gloria. ¿Qué dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 1, versículo 14? No lo busquen. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. ¿Como gloria de quién? Del unigénito. ¿Qué fue lo que cantaron los ángeles la noche de los pastores cuando nació el Señor Jesucristo? Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Cuidado con esa traducción errónea que usan otros, ¿no? No hay hombres de buena voluntad, todos los hombres somos de mala voluntad. La buena voluntad es de Dios para con nosotros. Por eso mandó a Cristo. Que toda carne, otra vez, aquí en el versículo 6, voz que decía a voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Diga lo que acaba de escuchar en Pedro, que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. Pedro estaba citando a Isaías cuando escribió su carta. Hermano, no se crea más nada de lo que usted es. En Romanos 12:3 dice, cada uno tenga el concepto de sí que debe tener, no más alto. Hermano, es que no somos nada. Todos los que estamos aquí, incluso quien está predicando, es flor. Es como una flor de la hierba, que hoy es y mañana no es. De hecho, ya los años me pesan. Todos se fueron a las piernas, de las rodillas para abajo, y ya me cuesta levantar los pies. Porque la vida se me fue. Y saben una cosa, queridos jóvenes que están aquí, la vida se les está yendo. Me alcanzarán un día, en el cielo, claro, pero me alcanzarán. ¿Qué es lo que tienes que saber? ¿Qué es lo que tienes que oír? ¿Qué es lo que tienes que creer en el Evangelio? Esta mañana yo nos quiso como separar el asunto, pero es que el Evangelio también son malas noticias. El Evangelio también dice que somos hierba, que somos pasajeros, que somos malos, que somos pecadores. Si usted no entiende su vulnerabilidad, si usted no entiende las malas noticias del Evangelio, no va a valorar las nuevas. ¿Sabe usted por qué peca y se queda tan orondo pecando? Porque usted no ha entendido qué significa ser pecador. Usted no ha entendido el dolor que causa andar de espaldas a Dios. Es más, no le importa, porque si le importara, diría como dijo el hijo pródigo comiendo a las algarrobas con los cerdos: iré a mi padre, volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Si tú no tienes en tu corazón ese sentimiento de culpa, ese sentimiento de necesidad, ese sentimiento de miseria, nunca acudes al Padre. Asumes una actitud diabólica de decir: estoy contento comiendo algarrobas. Estoy feliz comiendo con los cerdos. No me importa tu casa.
y no volvería allá. Eso es lo que dice Satanás. Satanás ha pecado desde el principio y no se arrepiente. Hermano, si usted sigue pecando y practica el pecado y no se le da nada, déjeme decirle, estás en el lugar equivocado y vas por el camino equivocado. Y te prendo las alarmas y te digo, mira, tienes que volverte hacedor de la palabra, porque de lo contrario no entrarás en el reino de los cielos. No ha habido arrepentimiento en ti. Versículo 7. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Oigan bien, porque el viento de Jehová sopló en ella. ¿Por qué nos marchitamos? ¿Por qué nos envejecemos? ¿Por qué nos arrugamos? ¿Por qué nos encorvamos? ¿Por qué esto se vuelve una carga difícil de llevar? ¿Por qué? Porque Jehová sopla sobre nosotros. Porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, otra vez insiste la porción, dice, ciertamente como hierba es el pueblo. Hermano, si usted no llega a esa convicción de que usted es hierba, de que usted es pasajero, de que usted es frágil, hermanita bonita, su belleza se va a acabar. Por mucho gimnasio que le meta la vida. Por mucha dieta. Usted no va a parar el proceso de envejecimiento y de acabarse. Porque esta carne tiene que destruirse. Esto tiene que irse al polvo de donde vino para que pueda resucitar en el poder del renacimiento que obra Cristo en nosotros. Así que no se crea mucho. No se crea café en leche, porque usted ni alcanza a hacer agua panela. Cuidado con la manera de mirar la vida, cuidado con la manera de mirarse. Usted necesita a Dios. Si no eres pobre en espíritu, no entrarás en el reino de los cielos. El reino de los cielos no es para los soberbios, no es para los orgullosos, es para los que se humillan delante de su Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Ciertamente como hierba es el pueblo. Versículo 8. Otra vez el tema. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Versículo 9. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ¿qué es lo que tiene que decir? Ved aquí al Dios vuestro. Él no pasa. Él es para siempre. Él te está hablando. Él te está señalando hoy un camino. ¿Qué es lo que usted le dice a sus vecinos? ¿Qué es lo que le dice a sus hijos? ¿Qué es lo que le dice a sus compañeros de trabajo? ¿Qué es lo que le dice a sus compañeros en la universidad? Está diciéndole que el Señor no tenga miedo. Levántese, póngase en pie, levante la voz y dígales, ve aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor, versículo 10, vendrá con poder, segunda venida, y su brazo señoreará. He aquí que con su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. El versículo 11, hermano, tómelo como un regalo precioso de Dios para usted hoy. Para mí, porque yo soy malo, soy pecador, estoy lleno de defectos. Si usted pensó que yo era un dechado de virtudes, está engañada o engañado. Pobrecito, ya lo defraudé porque yo soy un mar de pecado y de maldad que necesito urgentemente de Dios.
Y por eso se los estoy diciendo con el corazón y con toda la pasión que hay en mi alma. Necesitamos de Dios porque somos como hierba, somos como una flor que hoy es y mañana no es. El 11, miren lo que le dice Dios a usted hoy. No es mi palabra. Como pastor, apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos. Imagínenselo. Y en su seno las llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Qué es lo que leímos hoy? ¿Qué fue lo que se proclamó hoy en el Evangelio? San Juan 10:11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Hermano, ¿qué está esperando para tomar decisiones de compromiso? Hermano, ¿qué está esperando para que realmente su vida dé un fruto de que usted sigue a Cristo, que le pertenece, que ha sido comprado con su sangre? ¿Qué está esperando? Hermano, sus negocios son importantes. Usted necesita de qué vivir y Dios tiene para usted mecanismos de cómo proveerle lo que necesita, pero su negocio no es más que Dios. Su empleo no es más que Dios. Su político no es más que Dios. Su concejal, ni su diputado, ni su alcalde no es más que Dios. Pregúntese hoy en qué lugar de su vida tiene usted a Dios, su palabra, el Dios eterno, de palabra eterna. ¿A quién le da usted prioridad? ¿De quién escoge? ¿Por quién se va? ¿Quién rige su vida? Yo soy el buen pastor, yo quiero pastorearte, yo quiero llevarte en mi regazo, yo quiero atenderte en tus momentos difíciles como en los momentos de un parto. Yo quiero estar ahí. Es lo que dice el Señor. ¿Y usted qué le dice? Yo sé lo que tengo que hacer. Yo entiendo bien. Como la señora que me dijo una vez que orara para que el Señor le diera un empleo. Y oramos para que le diera empleo. Y tuvo el empleo. Y la señora no volvió y yo la extrañé un domingo, 2 domingos, 3 domingos, 4 domingos, 5 domingos, 6 domingos, 7 domingos. Después la llamé y le dije, ¿qué pasó? Que no volvió. Dijo, ay, pastor, pobrecito Dios. Yo no puedo volver a la iglesia porque tengo trabajo. En otras palabras está diciendo, Él me lo dio, pues Él entenderá que no puedo volver. Yo soy el buen pastor de la vida por sus ovejas. En el mismo 10, en el versículo 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y en el Salmo 1, otra vez, Salmo 1, famoso Salmo 1, que no hemos salido de ahí hace mucho tiempo, dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos, ¿qué? Perecerá. ¿Y qué es entonces un verdadero arrepentimiento? Los que no han estado en el contexto de los otros sermones pueden decirme que le mande los apuntes y con mucho gusto se los mando. ¿Qué es el verdadero arrepentimiento? El verdadero arrepentimiento es alejarse del pecado en plena confianza en Dios. El verdadero arrepentimiento es creer y hacer el evangelio. El verdadero arrepentimiento es ver en Cristo la gloria de Dios. El verdadero arrepentimiento es hacer de Jesucristo tu buen pastor y seguirlo sin vacilar. A ustedes les encanta el Salmo 23, ¿no? Les encanta, es el mejor salmo, el más lindo. Sí, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero a veces vivimos como si hubiéramos cambiado la palabra, ¿no? Dice, Jehová no es mi pastor, todo me faltará. Juan 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
En otras palabras, el que me sigue, el que cree en mí, sabrá lo que tiene que hacer, sabrá cuál es mi voluntad y hará mi voluntad. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué cosa? Me siguen. Y debimos haber leído primero el Salmo 51:17. El Salmo 51:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Seguir a Cristo, depender de Él para todo, es humillarnos y mostrar un corazón contrito. No haré más mi voluntad, haré la voluntad de mi Señor. Debería ser la respuesta a este sermón hoy en día. ¿Cómo podemos lograr el arrepentimiento verdadero? Apartándonos, volviéndonos de nuestro pecado con fe, con una verdadera conversión, sabiendo que los pasos que voy a dar son los pasos que Dios me dará para dar. Es volvernos del pecado a Cristo. Y vamos a terminar, porque el reloj es inexorable, vamos a terminar considerando dos cosas en este concepto del volver a Cristo. Préstame un poquito de atención y entonces vamos a terminar bien hoy el sermón. Y no pude terminar el tema. Muy bien. La primera cosa que vamos a considerar o a recordar, porque ustedes lo saben muy bien porque son reformados y tienen la doctrina reformada en la cabeza, lo primero que vamos a recordar es la imposibilidad del ser humano caído. Y lo segundo que vamos a tener en cuenta antes de seguir adelante con nuestro sermón es la actitud del incrédulo, la actitud del no arrepentido. Esas dos cositas. Vamos con la primera. ¿Ustedes han oído hablar de una doctrina que se llama la depravación total? ¿Sí? Ok, muy bien, reformados, ya la saben, depravación total. En la depravación total, ¿qué es lo natural en el ser humano? ¿Qué es lo natural? ¿Ah? Pero váyase a la madre de todos los pecados. ¿Qué es lo natural en la depravación total? No creer. Eso es lo natural en una persona. Pregúntele a usted a 10 fulanos en la calle que se encuentre: ¿tú en qué crees? Y ustedes van a encontrar respuestas muy aleatorias, muy aleatorias. En la depravación total del hombre, entonces, lo natural es no creerle a Dios. En la depravación total, lo natural es creerle al diablo. Si usted no le cree a Dios, ¿a quién le cree? ¿Cuántas veces en el día usted le da crédito al diablo? Examínese, así sencillo, sin más complicaciones, sin más problemas. Lo natural en la depravación total del hombre es no arrepentirse. Eso es lo natural. Por tanto, mis queridos amigos, en la primera doctrina de la Reforma, lo supernatural o lo espiritual es creer y arrepentirse. Juan 5:40. Miren lo que dice este versículo tan sencillo. Juan 5:40. Ayúdenme a leerlo para descansar un poquito de la voz. Juan 5:40. Dice: y no. ¿Ustedes comprenden bien lo que el versículo está diciendo? Porque mire, aquí hay dos elementos gravísimos. Dice, primero, no queréis venir. Pero en verdad lo que estáis haciendo o lo que estáis diciendo es que no quieren tener ¿qué? Vida. Prefiero la muerte, aunque me vaya para los infiernos. Pastor, es que no hay infierno. Bueno, es problema suyo. La Biblia habla más del infierno que del cielo.
y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Vamos a comparar eso con San Juan 1. No olviden lo que acabamos de leer. No queréis venir a mí para que tengáis vida. La vida, vida, vida. No olviden eso. Vamos a San Juan 1. Y vamos, ayúdenme a leer el versículo 4. En el versículo 4. En él. Oiga. No queréis venir a mí para que tengáis ¿qué? Vida. ¿Y qué es lo que dice aquí en San Juan 1:4? En él estaba ¿qué? La vida. ¿Y la vida qué era? Versículo 9. Ya vamos a terminar. No se preocupen. No hay calor, no hay hambre, no hay nada. 9, el 9. Todos, vamos. Aquella. Estamos en Navidad, ¿no? Y prendemos velitas, ¿no? Y muchas luces y mire, tantos adornos y cosas, ¿no? Estamos en Navidad porque aquella luz venía, ¿no? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El 10, todos, el 10. En el mundo estaba. El 11, por favor. A lo suyo vino. Hasta ahí lo natural en la depravación total del hombre. No recibirlo, no verlo, no conocerlo, no creerlo. No. ¿Por qué? Porque Romanos nos dice que el hombre natural no puede, ni tampoco quiere. Hermanito, ya que estamos por terminar esta parte de este sermón, ¿usted no quiere dejar su pecado? ¿No quiere dejarlo? Y después más tarde le hago una lista de pecados si es que usted me va a decir a mí que es tan inocente que no sabe de qué le estoy hablando. Si no quiere dejar su pecado, por favor, corra a Cristo y pida el arrepentimiento. Pida la fe. La segunda cosa antes de terminar, antes de irnos, es la actitud del incrédulo. ¿Por qué le estoy diciendo eso? Que se preocupe, que usted analice si no quiere dejar eso, porque algo está pasando muy mal. Y usted no sabe si usted se va a morir hoy o mañana o dentro de 5 minutos o 10. Yo no sé. Pero que la muerte no la va a coger así. La actitud del incrédulo. Vamos a Juan 3. San Juan 3. San Juan 3. Estamos ahí cerquita, ¿no es cierto? Entonces, ayúdenme con el versículo 19. Ayúdenme con el versículo 19. Y esta. ¿Su pecado no le incomoda? ¿Su pecado? ¿Eso no le inquieta? Significa que usted ama las tinieblas. Versículo 20, todos, el versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. 21, todos, 21. Esta tarde, en vez de irse a Netflix o antes de irse a Netflix, vuelva a repasar esos versículos y vuelva a ver qué le dice el Señor. ¿Sí? Porque hay que meditar en la palabra de día y de noche. Muy bien. Entonces, no quiere decir que no van a tener distracciones, no, ténganlas, pero que sean sanas y correctas. Muy bien. Y para terminar ya, entonces en Juan 6, 44 y 45, quiero que me escuchen porque quiero que pongan atención. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. El versículo 45, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí.
Por favor, mediten en eso. Juan 8:12 dice lo siguiente: otra vez Jesús habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Al que me sigue, el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hermanos, estamos celebrando Navidad. Estamos en la época de las luces, de esa sencilla maravilla del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, el más grande regalo que se ha podido dar en el cosmos y en toda la eternidad. El don inefable, el regalo inefable. ¿Ustedes saben cómo nació esa práctica de los regalos en Navidad, el intercambio de regalos? Empezó con cositas significativas. No era comercio, no era nada de vaciar los almacenes en diciembre. Eran cositas que hacían en la casa, o una artesanía, o una tarjeta, o una cosita, un pensamiento, una carta. ¿Por qué? Para significar que estábamos celebrando el mayor regalo que nosotros hemos recibido. Claro, el comercio vino y lo volvió un zaperoco. Hermano, no caiga en la tentación de gastarse toda la platica ahorita en diciembre. Qué bueno sería que los cristianos dejáramos esa maldita costumbre de llenarnos de cosas inútiles en diciembre. Acuérdense de los misioneros. Acuérdense de la extensión del reino. El mejor regalo que usted le puede dar a su vecino es el evangelio. Pero no se vayan a los almacenes a agotar y a quedar con las tarjetas de crédito al máximo. No, cambiemos eso. No pensemos como el mundo. No celebremos como ellos celebran. Tenemos un regalo indescriptible, inmedible. No sabemos lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado. Alegrémonos en eso. Gocémonos con eso. Compartamos en comunidad el gozo de tener un Salvador tan grande. Pídale a Dios que en esta Navidad le dé el regalo del arrepentimiento verdadero. Examínese en la fe. Mire cómo está usted creyendo, qué es lo que está creyendo, cómo está procediendo, cómo está respondiendo a Dios. Y si Dios le da el arrepentimiento verdadero, usted habrá sido el más afortunado en esta Navidad, porque ha recibido el don más grande que se puede concebir, el don de Cristo. Sin arrepentimiento, sin fe, es imposible agradar a Dios. Que Dios nos ayude. Oremos. Padre Celestial, te encomiendo esta congregación. Te encomiendo a mis hermanos, me encomiendo a mí mismo. Haz que lo que nos has dicho, Padre, hoy no lo olvidemos, no lo echemos en saco roto. Permite, oh Dios, que conforme tú mismo lo dices, que tu palabra no vuelva vacía, que florezca. Señor, ayúdanos para ser una familia. Ayúdanos para celebrar Navidad como tiene que ser celebrada, adorando al Salvador, alegrándonos por su advenimiento, por lo que ha hecho por nosotros. Padre, guíanos y danos el pleno entendimiento de que tenemos en nosotros el poder que resucitó a Cristo. Es decir, podemos vivir como cristianos. Podemos, porque te tenemos a ti, la fuente de toda gracia. Ayúdanos a practicar los medios de gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.